¿Ya qué observamos o tengo que preguntarles? No creo que tenga que preguntarles. A Yo ver, veo que a ver, Vivian, ¿qué observamos? frena en el momento que pone esta cosita, no sé cómo se llama. Ya, perfecto, ¿no es cierto? Podemos observar que en este caso, el correcaminos, en sí, ¿no es cierto? Observa que, bueno, no le permite el paso, ¿no? Entonces, lo que hace su cerebro, ¿no es cierto? Es, en este caso, reaccionar, ¿no? Hay una reacción a un estímulo. Ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, que la reacción es tan, se llega en un tiempo tan, se puede ser a milésimas de segundos, ¿no? En el cual ocurre esta reacción a este estímulo. Entonces, miren, en sí el sistema, ¿no es cierto? El sistema encargado de responder a estímulos que se encuentran en el medio, ¿no es cierto? Pues vamos a hablar acerca del sistema nervioso. Entonces, este es un pequeño imagen, ¿no? Para que ustedes tengan idea de lo que es en sí el sistema nervioso, ¿no? Y cómo funciona. Reacciona a estímulos prácticamente. Entonces, vamos a analizar el sistema nervioso en animales, en todos los animales, ¿no es cierto? En cada uno de los grupos y veremos las características propias. Entonces, como les había mencionado, ¿no es cierto? Dependiendo de la escala evolutiva, pues veremos cuán complejos son, ¿no? Estos sistemas nerviosos en animales. De igual forma, vamos a analizarlos, ¿no? Por animales invertebrados, llegaremos hasta animales vertebrados y veremos las características, igual las estructuras. Entonces, el primer grupo, ¿no es cierto? Los poríferos, bueno, ya hemos analizado, ¿no es cierto? En sí, en poríferos hablamos prácticamente de animales como las esponjas, ¿no? Prácticamente las esponjas en sí no tienen un sistema nervioso, no presentan un sistema nervioso, no presentan órganos que en sí tengan un sistema nervioso propio. Ya, pero como nosotros sabemos, ¿no es cierto? Esta esponja está constituida por células. Entonces en sí posee células, ¿no? Células nerviosas que sí conforman todo el cuerpo, ¿no? El cuerpo del animal. Entonces, esa es una característica de este animal, ¿no es cierto? No presenta un sistema nervioso, pero lo que presenta son, ¿no es cierto? Células que responderán a estímulos, ¿no? Que se presenten en el medio. ¿Ya? El grupo de los nidarios, bueno, aquí un ejemplo es esto, ¿no? Es una medusa. Prácticamente, aquí en esta imagen ustedes pueden observar, ¿no? Que en sí forma una red de nervios, ¿no es cierto? Conformadas en sí, por neuronas. Entonces, miren, en nidario nosotros hablamos de una red, ¿no? Una red nerviosa. Eso es lo que en sí es el sistema nervioso en una medusa, en un nidario. Esta red prácticamente, miren aquí ustedes, ¿no es cierto? Debe estar entreconectada, ¿no? Deben conectar en sí para formar una red. ¿Y qué le permite al animal, ¿no es cierto? Cuando ya responde al estímulo, pues los impulsos nerviosos van a ser transmitidos, ¿no? Se transmiten en varias direcciones, en sí a todo el cuerpo. Ya, como nosotros sabemos, ¿no es cierto? En los tentáculos de estos nidarios encontramos lo que son en sí células, ¿no? Células urticantes. Entonces, miren, también pues tendrá esta función, ¿no? De en sí transmitir todos los impulsos nerviosos, ¿ya? A través de toda esta inmensa red, ¿no? Nerviosa que conforma el animal. Ya, esto en nidarios. En equinodermos, ¿a quién más conocido es de este animal? La estrella de mar. Es el más conocido aquí en equinodermos. ¿No es cierto? Miren aquí. Aquí en equinodermos ya hay otras estructuras, ¿no? Podemos observar esto, miren. Podemos observar un tipo anillo, ¿no? Aquí en el centro de la estrella de mar. Se lo conoce como un anillo nervioso. Y de cada anillo nervioso nace esto, ¿no? Unos nervios radiales, ¿no es cierto? Observa ahí, ¿no es cierto? Del anillo en sí salen estos nervios radiales que se distribuyen por todo el animal. ¿No? Estas estructuras observamos en animales de equinodermos. Entonces miren la presencia de anillos nerviosos, ¿no es cierto? Estos anillos nerviosos, pues, posteriormente darán parte, ¿no? A estos nervios radiales. ¿Ya? Esas son estas estructuras. Sistema nervioso en animales de equinodermos. En anélidos y en los siguientes animales, los cuales nosotros vamos a observar, los siguientes invertebrados, observamos en sí que estos animales presentan un sistema nervioso bilateral. ¿A qué me refiero que este sistema nervioso sea bilateral? A lo siguiente, miren.
Aquí ustedes pueden observar, ¿no? Pueden observar que hay una mayor cantidad de número de células nerviosas y se van agrupando, ¿no? Se van agrupando para formar lo que son cordones. En sí forman este tipo de diferentes cordones. Por ejemplo, aquí nosotros ya observamos la presencia de ganglios, ¿no? De ganglios nerviosos. Aquí en una imagen pueden observar, miren, cómo se agrupan las células, ¿no? Las células nerviosas dan a la formación de ganglios nerviosos, también centros nerviosos, cordones nerviosos. Entonces, en estos animales ya observamos esto, ¿no? Un sistema nervioso bilateral. Observen dónde se ubican en estos animales, ¿no es cierto? En posición, en este caso, ventral, en el vientre del animal. De igual forma, en la parte frontal, ¿no? En la parte frontal del animal. Entonces, ese es un sistema nervioso bilateral, ¿no? Las células ya empiezan a formar ganglios, centros nerviosos, se ubican, ¿no es cierto?, en una posición ventral y en una posición frontal. Aquí, en estos animales, en estos análidos, por ejemplo, en esta lombriz, ¿no es cierto? Aquí ya observamos la presencia de ganglios, ¿no? Observe, estos animales presentan una segmentación, ¿no? Son animales segmentados. Si ustedes han analizado, ¿no es cierto?, una lombriz, pueden observar, ¿no?, que su tejido en sí es segmentado. Entonces, en cada segmento nosotros podemos encontrar esto. Podemos encontrar estos ganglios, miren, en todo el cuerpo, ¿no? Distribuidos en todo el cuerpo del animal. En cada segmentación observamos estos ganglios, ¿ya? Esa es la característica en estos animales. De igual forma, miren, aquí nosotros ya observamos la presencia de ganglios cerebroides, ¿no? Que en sí van a formar lo que es el cerebro del animal. ¿No es cierto? La función del cerebro prácticamente es, ¿no? Es transmitir toda la información, pues, que recibe, ¿no? A través de los estímulos, este tipo de animal. Entonces, esta es otra característica, ¿no es cierto? Ya observamos la presencia de ganglios de un pequeño cerebro, ¿no? Formado por ganglios cerebrales, ¿ya? Eso en anélidos. En artrópodos es lo mismo, ¿no? En artrópodos el sistema de igual forma es el mismo, un sistema nervioso bilateral. Aquí tenemos estos diferentes grupos, ¿no? Grupos de artrópodos. Arácnidos, insectos, en este caso crustáceos. Entonces ingresan en este grupo. Miriápodos, entonces pertenecen a los artrópodos. Pero bueno, vamos a tomar en cuenta a este ejemplo, ¿no? A esta imagen. Observen, ¿no es cierto? El sistema es el mismo, ¿no? Un sistema nervioso bilateral. Como les mencioné, ¿no es cierto? Observe que en este animalito, ¿cómo es la disposición, no? La disposición de los ganglios, de igual forma, ¿no? Es ventral, se observa en el vientre, y frontal, ¿no? Aquí ya en la cabeza ya observamos la presencia de un cerebro. De igual forma, los ganglios de aquí se fusionan, ¿no? Para formar este cerebro. ¿Ya? Esa es la característica en estos animales, en artrópodos. Entonces, miren, ¿no es cierto? Los ganglios prácticamente se fusionan, ¿no? Se fusionan en la región frontal y forman un cerebro. Un cerebro en estos animales. Ya, en artrópodos. En moluscos, aquí tenemos igual, ¿no? Otros grupos. Aquí tenemos en este caso este bivalvo, una concha de mar, un mejillón, ese es un bivalvo, ¿no? Aquí en estos animales podemos observar de igual forma, ¿no? Bueno, en bivalvos y en este otro grupo, en gasterópodos, en este caracol, observamos la presencia de un anillo ganglionar. Aquí, bueno, aquí se puede visualizar mejor, ¿no? En este gasterópodo. Observen, miren cómo es la distribución, ¿no? De los diferentes ganglios, formando un tipo anillo, ¿no? Un tipo anillo ganglionar. Entonces, ahí se dan estos dos animales, ¿no? La presencia de anillo ganglionar en bivalvos y en gasterópodos. De igual forma se puede observar, ¿no? La red nerviosa, cómo se distribuye en todo el cuerpo del animal. Eso en estos dos grupos, ¿no? En bivalvos y en gasterópodos. Acá tenemos la presencia de un cefalópodo. Los cefalópodos en sí pues ya presentan, ¿no?
presentan lo que es un cerebro. De igual forma no está formado por ganglios cerebrales, ya presentaría lo que es un cerebro en sí. En este caso, este calamar. Ya, eso en moluscos. Ya, ahora sí en animales vertebrados, en sí ya es un poco más complejo, ¿no? A diferencia de los animales invertebrados. Por ejemplo, aquí hay un mayor desarrollo. Vamos a observar que existe la presencia de diferentes órganos. Por ejemplo, vamos a distinguir las siguientes estructuras, ¿no? Distinguimos centros nerviosos. Aquí nosotros ya observamos lo que es un encéfalo y una médula espinal, ¿no? En animales vertebrados. Ya, en este caso no es cierto. El encéfalo está conformado por estas estructuras. El cerebro, el cerebelo, observamos también, ¿no es cierto?, el bulbo raquídeo. ¿Ya? Esto forma, en este caso, el encéfalo, ¿no? El encéfalo de animales vertebrados. Y de igual forma tenemos la presencia de una médula espinal, ¿no? Entonces, miren, estos son los centros nerviosos. Estos dos órganos, ¿no es cierto? El encéfalo y la médula espinal. ¿Cuál es la función de estos centros nerviosos? Como ustedes ya saben, ¿no es cierto? Procesa toda la información eh, que recibe, ¿no? Que recibe a través de ciertos estímulos para emitir una respuesta. Entonces, esa es la característica de estos centros nerviosos. ¿Ya? ¿Qué otras estructuras? Encontramos ganglios nerviosos, ¿no? Que prácticamente un ganglio nervioso es una agrupación, ¿no? Una agrupación de cuerpos neuronales. Entonces aquí se agrupan los cuerpos de la neurona y forman lo que es un ganglio nervioso. Aquí ya les coloqué esta imagen, se puede observar, ¿no? El ganglio. Observa aquí, ¿no? El ganglio espinal y el ganglio del tronco, ¿no es cierto? Entonces miren, estos ganglios están formados en sí por cuerpos neuronales. ¿Ya? También tenemos la presencia de estos ganglios. De igual forma, encontramos fibras nerviosas, ¿no? Que en sí prácticamente, pues, constituyen los axones de las neuronas. O también uno se confunde con la cola, ¿no? Con la cola de una neurona. Entonces aquí nosotros podemos observar, miren, en sí, ¿no es cierto? Este es un nervio. Esto está conformado en sí, es un nervio, ¿no? Un nervio y prácticamente el conjunto en este caso, de fibras nerviosas conforman lo que es un nervio. Entonces aquí ustedes pueden observar, ¿no es cierto? El nervio. En el centro podemos observar, ¿no? Los axones de las neuronas. Y en sí, como les había comentado, pues la fibra nerviosa está conformada, ¿no? Por el axón de la neurona. Entonces el conjunto va a formar, ¿no? Lo que es un nervio. ¿Ya? ¿No es cierto? Prácticamente, pues las neuronas intervienen en la transmisión de los impulsos nerviosos a través de los estímulos para generar una respuesta. Ya, entonces miren, todos los animales vertebrados van a presentar estas estructuras, ¿no? Centros nerviosos, ganglios nerviosos, fibras nerviosas y en sí los nervios. Ya, esas serían estructuras en animales vertebrados. Ya, el sistema nervioso en sí se divide en dos sistemas, ¿no? El sistema nervioso central y el sistema nervioso periférico. Hay que tomar mucho en cuenta esta parte también. Aquí ustedes pueden observar al sistema nervioso central. Bueno, en este caso vamos a analizarlo del ser humano. ¿Ya? El sistema nervioso central prácticamente está conformado, ¿no? Por el encéfalo y por la médula espinal, pero el encéfalo en sí está conformado por otras estructuras, ¿no? Igual forma como ya les había comentado, el cerebro, el cerebelo y el tallo encefálico o el bulbo raquídeo, ¿ya? Entonces, miren, el encéfalo está conformado por estas tres estructuras, ¿no? Pero el sistema nervioso comprende solo lo que es el encéfalo y la médula espinal. Entonces, la función en sí del encéfalo, ¿no? El encéfalo en general, pues prácticamente lo que nos permite es controlar toda la actividad del organismo, ¿no? Controla la respiración, el sistema endocrino, la
la distribución de las hormonas. Entonces en sí controla todo. La función del cerebro, ¿no es cierto? Prácticamente aquí nosotros lo que hacemos ya es integrar toda la información, analizarla, ¿no? Todo lo que viene pues referente al estímulo que se dé para poder emitir una respuesta. Esa sería la función del cerebro, ser el centro, ¿no? De toda el análisis para posteriormente dar una respuesta. El cerebelo es el órgano que se encarga prácticamente de coordinar el movimiento, de mantener el equilibrio. Esa es la función del cerebelo. El tronco encefálico, en sí, ¿no es cierto? Aquí podemos observar que de igual forma no presenta otras estructuras, pero en sí esto sería el tronco encefálico. Controla, ¿no? El latido cardíaco, la respiración. La médula espinal en sí es la conexión, ¿no? Es la conexión entre el encéfalo y todo el cuerpo y toda la red de nervios en sí, ¿ya? También nosotros, bueno, sabemos, ¿no? Sabemos que en sí la médula espinal pues se encuentra eh, dentro de la columna vertebral. Ya, eso sería en sí el sistema nervioso central, ¿no? El encéfalo y la médula espinal. Aquí en esta imagen, seguramente ustedes han observado esta coloración, ¿no? Que tiene en sí el cerebro. Podemos observar la corteza cerebral, ¿no? Aquí hay una coloración. Y en el interior del cerebro también hay otra coloración. Bueno, en sí se las conocen como dos sustancias, ¿no? Tenemos a la sustancia gris y a la sustancia blanca. Entonces, miren, en sí, ¿qué determina el color de esta sustancia gris y la sustancia blanca, ¿no? En el cerebro, prácticamente, las neuronas. Los cuerpos de las neuronas tienen un color grisáceo. Entonces, en sí, esta sustancia gris que ustedes pueden observar, ¿no es cierto?, que están conformando lo que es la corteza cerebral. Es la agrupación, en este caso, de cuerpos neuronales, del cuerpo de las neuronas, ¿ya? Y la sustancia blanca prácticamente representa, en este caso, a los axones, porque en sí los axones están cubiertos, ¿no? Por una proteína conocida como la mielina, que es de color blanco, ¿ya? Entonces, miren, la sustancia blanca está conformada por los axones, ¿ya? La sustancia blanca. Esa es la diferencia, ¿no? Entre la sustancia gris y la sustancia blanca. La sustancia gris está conformado por cuerpos neuronales, mientras que la sustancia blanca está conformado por, en este caso, por los axones, ¿no? Por la cubierta de la mielina en sí. Ya. Aquí yo les coloqué un gráfico, ¿no? Un gráfico de la médula espinal. En la médula espinal en sí ocurre lo contrario. Ya, observe que en la médula espinal la parte más externa está conformada por sustancia blanca. Y la sustancia gris se encuentra en el interior de la médula espinal. Entonces, es una diferencia, ¿no? Entre el cerebro y la médula espinal. Ya, pero en esta parte no se olviden, ¿no es cierto? Sustancia gris conformada por cuerpos neuronales. Y la sustancia blanca conformada por axones de la neurona en sí. Ya, esto es el sistema nervioso central. La otra parte que conforma también el sistema nervioso es el sistema nervioso periférico. Aquí en el sistema nervioso periférico distinguimos dos tipos de nervios, ¿no? Los nervios sensitivos y los nervios motores, ¿ya? En nervios sensitivos prácticamente en sí estos nervios lo que hacen es captar, ¿no? Captan los estímulos que, bueno, que en sí pues provienen del exterior. ¿A través de qué? A través de los órganos de los sentidos, ¿ya? Entonces en los órganos de los sentidos vamos a encontrar este tipo de nervios, ¿no? Nervios sensitivos, neuronas sensitivas, también se los conoce como fibras aferentes. Entonces prácticamente los encontramos en órganos de los sentidos. Ya, estos nervios sensitivos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Mire, ocurre, ¿no? Si nosotros aquí observamos en la GIF, ¿no es cierto? El nervio sensitivo lo que hace es esto, ¿no?
responde al estímulo y los impulsos nerviosos lo que hacen es viajar, ¿no? Viajan hacia el sistema nervioso, en este caso, sistema nervioso central. Ya, aquí en el sistema nervioso central, no se olviden, ¿no? Se encuentra la médula espinal y el encéfalo. Entonces, eso es lo que ocurre. Ya, y los nervios motores lo que hacen es esto, ¿no es cierto? Transmiten la respuesta, ¿no? La respuesta que provienen de, en este caso, de los nervios sensitivos, pero el viaje es el siguiente. A partir del sistema nervioso central, ¿no? De igual forma se emite una respuesta, ¿no es cierto? Y pasan, ¿no? Por los nervios, y pues prácticamente llegan, ¿no es cierto? En este caso al órgano, ¿no? Que en sí va a emitir la respuesta. ¿Ya? En este caso, aquí tenemos a este músculo. De igual forma, ¿no es cierto? Aquí en la GIF llega la respuesta al músculo, ¿no? Entonces, miren, encontramos estos dos tipos de nervios, ¿no es cierto? En el sistema nervioso periférico. Nervios sensitivos y nervios motores. Ya, esto en animales vertebrados.